Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente aquí a este espacio de Expo Más Accesible, donde hablamos de accesibilidad, innovación y turismo. Bueno, en el día de hoy estamos acá con un invitado muy especial. El título es El valor del autismo para las empresas y voy a aprovechar rápidamente de presentarlo. Rubén Romo Esquivel. Es consultor en planeación estratégica, desarrollo comercial y sustentabilidad. Bueno, ha acumulado una serie de títulos profesionales, por nombrar algunos: diplomado en la Universidad de Nueva York, el MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, especialidad en mercadotecnia en la Universidad de Cambridge, solamente por nombrar algunos, pero no nos vamos a detener en ello. Actualmente se encarga de la inserción de la empresa social Specialistern, no sé si lo digo bien, ya él me corregirá, en América Latina. Así que, sin más, bienvenido Rubén, y paso a preguntarte, y de paso saludarás a la audiencia. Cuéntanos de qué se trata Specialistern. Muchas gracias, Adriana. Pues mira, dicen especialistern, ¿cómo se dice, no? Lo que pasa es que está en danés y significa los especialistas, porque lo que hacemos, creemos que de alguna forma es muy especializado. Lo que hacemos como compañía y como bien lo dijiste, como empresa social, es lograr la inserción de personas dentro del espectro del autismo en las compañías, generando eficiencias y rentabilidad. Por eso creemos que precisamente lo que hacemos es como muy especializado. Ok, perfecto. Sí, yo dije especialister, pero bueno, para los que están escuchando se escribe especialisterne. Muy Especialisterne se bien, escribe. Sí, muy correcto. bien. Así que cuéntame, estamos hablando de personas del espectro autista. Entonces, ponnos un poco en el tema. ¿Cuántas personas se encuentran dentro de este espectro? Mira, es un tema interesante. Hay una estadística que viene de Estados Unidos que dice que es una de cada 44 personas. Y la realidad es que estimamos que ese es el número que generalmente aplica a nivel mundial, porque en Estados Unidos bueno, es uno de los países donde más evolución se tiene en todos estos temas, ¿no? Donde se hace un diagnóstico a más temprana edad, hay más estudios, etcétera, ¿no? Entonces, de repente hay países donde dicen, no, es que es uno de cada 75, uno de cada ciento tanto. La realidad es que a veces creemos que estas diferencias vienen, pero porque los diagnósticos no están bien aplicados o no se hacen a pronta edad, etcétera, ¿no? Entonces, realmente estimamos que es uno de cada 44. Si lo ponemos en contexto, es una cifra muy alta. Estamos hablando casi del 2% de la población. Y aquí nos gusta hacer un comentario interesante. Platicando con colegas que trabajan con condiciones como el síndrome de Down, nos decían, oye, pues en síndrome de Down estamos sobre una prevalencia aproximada de uno de cada 900, 800, más o menos, ¿no? También tienen ahí ciertas variaciones entre 1000, 700, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que sean 700 o 1000, estamos hablando de una cantidad pues mucho menor en cuanto a prevalencia, ¿no? O sea, estamos uno de cada 800 versus uno de cada 44 más o menos, ¿no? Entonces, obviamente hay una diferencia importante y generalmente cuando se pregunta, oye, ¿has visto, conoces una persona con síndrome de Down? Y dicen muchos, la mayoría levantamos la mano, ¿no? Pero en temas de autismo, a pesar de que es una prevalencia muchísimo mayor, eh, hay gente a la que le preguntas, oye, ¿conoces gente con autismo? Y dicen, no, ¿qué es eso? ¿No? Algunos hasta te preguntan, oye, ¿qué es el autismo? ¿No? Y lo que pasa es que a veces la condición de autismo no es tan, venga, no es tan simple de ver bueno, venga, perdón la redundancia, de ver a simple vista, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante que nos gusta comentar, porque a pesar de que es una prevalencia mucho mayor, no hay no hay tanto conocimiento sobre este tema, ¿no?
Claro, sí, mira, ¿por qué tú crees que puede hacer eso? Yo te voy a dar mi impresión, que creo que puede servir también para los que estén escuchando. Como madre de un joven con discapacidad, lo que creo que sucede, específicamente con el tema del autismo, es que es muy amplio, es muy variado y y creo que también en algunos casos debe ser difícil de diagnosticar, sobre todo cuando el niño es muy pequeño. Fíjate tú que en el caso mío personal, a pesar de que mi hijo lo que tiene es parálisis cerebral y es un poco más evidente por la dificultad motriz que generalmente viene aparejada, a pesar de ello, cuando Marcos era muy chiquito, el primer año, casi 2 años de vida, aún así los médicos no me habían hecho un diagnóstico certero. ¿Por qué? Pues porque cuando son todos bebés son todos muy parecidos y si bien yo como madre me daba cuenta que algo sucedía, pero no tienes esa claridad. Pienso yo que en el tema del autismo, ya me corregirás, debe ser algo similar, pero con la dificultad de que el diagnóstico no debe ser tan sencillo hasta que no madura la persona y se empieza, digamos, a ver un poco más tanto el comportamiento como la parte, digamos, escolar, etcétera, etcétera. Ya me dirás Sí, así. mira, realmente, bueno, me voy un poquito para atrás. De hecho, si vemos desde el año 2000, Uh el -huh, incremento en la prevalencia del autismo es una gráfica ascendente completamente, ¿no? uh -huh. Y dicen, oye, es que, ¿qué pasa? ¿Están haciendo más gente con autismo? La realidad es que creemos que no, o sea, creemos que siempre ha sido similar la prevalencia. Lo que pasa es que precisamente el tema del diagnóstico se ha ido profesionalizando y avanzando y extendiéndose a los países. Entonces, por eso tú cuando observas la gráfica de prevalencia a partir del año 2000, viene incrementándose. Y viene una línea completamente ascendente, ¿no? Entonces, es un tema muy cierto lo que comentas, Adrián. O sea, a veces es difícil para algunos especialistas el poder diagnosticar, porque a veces en ciertos países no tienen las herramientas suficientes, ¿no? No así en algunos otros países como a lo mejor Australia, Estados Unidos, etcétera, hay diagnósticos muy prontos, porque sí hay ciertas condiciones o ciertas situaciones que pueden empezar a observar que hay una tendencia a esta condición. Entonces, de hecho, hay incluso algunos documentales donde tú observas a personas que dicen, oye, yo fui diagnosticado desde los 5 años, ¿no? Y o 4 años, 3 años, y son personas que tienen 30, 25 años, y dices, bueno, eso significa que pues los diagnosticaron desde hace tiempo. Digamos que se va avanzando, ¿no? En temas de autismo aún hay muchas cosas que se están descubriendo, ¿no? Muchos preguntan, oye, ¿por qué es la condición? ¿No? O sea, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en Down se sabe específicamente que es un gen, ¿no? En autismo, la verdad es que es una condición, es algo diferente, pero no hay una respuesta, ¿no? De por qué es el autismo, ¿no? No saben si es un tema genético, no saben si es un tema del medio ambiente, ¿no? O sea, estas respuestas todavía no las tenemos. Entonces, eso pues es algo que va evolucionando y se va profesionalizando con el tiempo, y por eso es que, bueno, ahora conocemos más de esta condición que hace pues, ciertos años. Sí, yo he escuchado que ahora se habla de neurodivergencia, que también en algunos casos he escuchado que las personas que forman parte de este colectivo eh, han manifestado que no tienen una discapacidad, simplemente que son personas diferentes a las personas que no están dentro del colectivo. ¿Es así? Sí, es correcto. Ahora hablamos de neurodivergentes y neurotípicos, ¿no? Si lo viéramos en una gráfica, ¿cómo es que hacemos estas clasificaciones? Si habláramos de personas neurotípicas, si pusiéramos un par de bandas, ¿no? Y pusiéramos cómo reaccionamos a diferentes estímulos, ¿no? Análisis de información, memoria, capacidad de comunicación, etcétera, ¿no?
Los neurotípicos, digamos que caemos dentro de las bandas, ¿no? O sea, están las bandas y caemos aquí adentro, es decir, nuestra respuesta es como la común, la que en general tiene la población o la mayoría de la población. Y los neurodiversos, dependiendo de la condición, eso es importante mencionarlo, pueden salir de estas bandas, tanto en tema positivo como en tema negativo, ¿no? Por ejemplo, hoy en comunicación, la tendencia en, por ejemplo, facilidad de comunicación para personas dentro del espectro del autismo, pues digamos que es un poco hacia lo negativo, es decir, les cuesta más trabajo poder desarrollar las habilidades de comunicación. Pero, por ejemplo, en memoria, también hay una tendencia que suelen tener mejor memoria, o sea, memorizan más fácil las cosas que los neurotípicos. Entonces, digamos que salen ya sea para hacia arriba o hacia abajo de las bandas, ¿no? Y dentro de las neurodivergencias, pues no solamente está el espectro del autismo, hay muchos otros, ¿no? Está el síndrome de Tourette, la dislexia, la dispraxia, la discalculia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, sí hay muchas condicionamientos, ¿no? O muchas, pues sí, neurodivergencias. Y nosotros como compañía realmente trabajamos por la inclusión de todos los tipos de neurodivergencias, pero le hacemos un zoom muy fuerte al tema del autismo, porque para temas laborales la inclusión de personas dentro de este aspecto, a estas personas se les dificulta mucho más poderse colocar en trabajos que a otro tipo de neurodivergencias, ¿no? Incluso, por ejemplo, ubicarán muchos a Richard Branson, ¿no? Que es un magnate que ha desarrollado empresas y demás. Bueno, Richard Branson tiene dislexia, ¿no? Y de hecho, si tú cuando observas, oye, la dislexia, ¿qué características tiene? Bueno, resulta que es gente muy creativa. Sale en el rango alto de creatividad. Bueno, pues algo que ha tenido Richard es que observa un problema y dice, bueno, lo voy a resolver y encuentra formas muy creativas de resolverlo, mejora y saca productos, servicios y han sido un éxito, ¿no? Bueno, la mayoría han sido un éxito. Entonces, es simplemente como bien decías, aprovechar esas condiciones para poder ubicar a las personas en ciertas actividades o tareas, ¿no? Bueno, y alineado con eso, entonces te pregunto, ¿tú crees que los ambientes laborales se ven beneficiados cuando incluyen o cuando incluir no solamente porque es probable que muchas personas de este colectivo ya estén trabajando sin que nadie los haya tenido que incluir, ¿no? Que por, digamos, mérito propio. Pero ahora que se está estudiando más en forma específica, que se conocen, que se ha evolucionado en todas estas áreas, como dices tú crees que se puede potenciar los ambientes laborales con personas que son tan diferentes? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque tú dentro de una empresa lo que necesitas es tener la mayor cantidad de visibilidades posibles y la mayor cantidad de habilidades existentes para poder tener un éxito dentro de las empresas, ¿no? Entonces, el poder tener personas con diferentes habilidades, pues te potencializa, y tener personas con autismo dentro de las compañías definitivamente las hace más resilientes, ¿no? Podemos hacer un zoom a qué posiciones, oye, ¿dónde funciona mejor las personas dentro del espectro del autismo? Bueno, se ha visto que, por ejemplo, para todas las áreas que tienen que ver con tecnologías de información, suelen ser muy buenos. Todo lo que es software testing, programación, ticketing, etcétera, son actividades que les encajan muy bien y en las cuales incluso se desarrollan mejor que los neurotípicos, ¿no? Algunas otras actividades, por ejemplo, en áreas administrativas que tienen que ver con temas de back office, ¿no? Lo que es finanzas, contabilidad, temas de auditoría, donde tienen que manejar mucha información, en fin, actividades que implican una fuerte atención al detalle, mucha concentración, cierta repetitividad. En ese tipo de actividades suelen tener rendimientos muy interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Y les voy a poner un ejemplo que tuvimos en una granja en Europa. Eh, Aquí más que una inclusión fue un proyecto donde nos dijeron, oye, nosotros necesitamos clasificar cientos de miles de imágenes para mejorar un algoritmo. ¿Qué es lo que pasaba? Una granja en Europa, bueno, en México se le dice los huevos, en otros países le dicen los blanquillos, ¿no?
lo que hace esta empresa decía, oye, producimos y empacamos este producto y hay veces que vienen ligeramente fracturados, ¿no? Y si los ponemos en las cajas, esos que están ligeramente fracturados, con la logística terminan por romperse. Y Ujú. ese huevo que se rompe al final mancha la caja y el cliente tiende cuando ve eso a no comprar esa caja. Entonces, lo que hacemos por control de calidad es retirarlos previamente para evitar esa situación. Pero bueno, pues al principio empezaron con una persona revisando los huevos, dice, oye, pues es una actividad muy pesada, ¿no? Entonces dijeron, vamos a desarrollar un algoritmo por una inteligencia artificial, una máquina que pueda revisar las imágenes y decir cuáles sí y cuáles no, pero para eso necesitamos darle la información a la máquina. Entonces, vamos a cargar un algoritmo, pero para eso necesitamos revisar cientos de miles de imágenes y decidir cuáles son ok y cuáles no pasan. Decían, oye, pues si a ti y a mí nos ponen a revisar cientos de miles de imágenes, pues la primera hora estaremos trabajando bien y clasificaremos bien y demás, pero horas subsecuentes, con el paso del tiempo, esa actividad se vuelve muy pesada para nosotros. O sea, ya estás de me tengo que levantar por un café, tengo que ir por agua, en fin, o sea, buscas qué hacer, pero necesitas distraerte. Entonces, digamos que nosotros tenemos una actividad con rendimientos decrecientes. O sea, y incluso luego de repente empezamos a clasificar mal y bueno, pues el trabajo hecho no sería el ideal. Las personas con autismo, por el contrario, tienen rendimientos crecientes en ese tipo de actividades. Se vuelven más eficientes, pasa el tiempo y siguen trabajando, 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 ¿no? Incluso algunos luego llegaba el tema de la hora de comida y decir, oye, pues es hora de comer, ya vete a comer o algo, ¿no? Y no, y se siguen. Y bueno, lo interesante es que hicieron esta clasificación y no solamente lograron generar el algoritmo, sino que lo mejoraron, rompieron las expectativas de lo que se esperaba tener. ¿Por qué? Porque su cerebro está mejor preparado para cierto tipo de actividades. Y obviamente como empresa, si aprendemos a colocar las mejores habilidades de cada persona en las posiciones que les correspondan, pues obviamente vamos a tener empresas más eficientes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente vale mucho la pena para las empresas hacer este tipo de inclusiones sabiendo dónde para obtener los mejores beneficios. De hecho, Especialista no es la única entidad que habla de este tema. Ya hay revistas como The Economist, Harvard, el MIT, que han generado artículos que hablan sobre este tema, ¿no? Que dicen, ¿no? De hecho, hay un artículo que dice mentes hermosas desperdiciadas, ¿no? Porque efectivamente, o sea, son mentes que tienen una gran capacidad para ciertas actividades y no las estamos aprovechando porque no sabemos incluirlas, ¿no? Dentro de las empresas. Pero si lo sabemos hacer, nos pueden generar rentabilidades muy, muy, muy interesantes, además de todos los beneficios que se dan por los temas de inclusión en las empresas, ¿no? Claro. Te comento una cosita rapidito. Acá me dicen que si se puede corregir el eco que se está generando, tal vez sea el micrófono. No sé si se puede Fíjate mejorar, que yo pero bueno, también lo escucho. No sé ah, si ahí ahí no hay pareciera que ahí pareciera que sí. Bueno, volviendo al tema de las empresas, yo coincido contigo que no solamente hablando específicamente del espectro autista, sino en general de las personas con discapacidad, que todavía hay una cierta resistencia de la empresa en entender que esto es un beneficio, que no es que está haciendo una obra de caridad, ni que está haciendo, digamos, socialmente responsable de acuerdo a la reputación imperante del momento, sino que verdaderamente va a mejorar las capacidades de los equipos de trabajo, va a mejorar el rendimiento de las tareas, como bien lo explicaste reciente en este ejemplo. Pero bueno, ¿cómo se llega a esas empresas? ¿Cómo se puede, digamos, exponer estos beneficios ante las empresas o cómo crees tú que las empresas también se ven beneficiadas? O sea, ¿qué les dirías tú a las empresas para que entendieran de lo que estamos hablando? yo lo que les diría es que le pierdan el miedo. No sé si todavía se escucha un poco el eco, yo todavía me escucho. Mejoró un poco, mejoró. Si no me dicen y quito el micrófono y vemos si Ok, quitando la diadema puede mejorar el audio. Eh, ok.
el tema es decirle a las empresas, ¿sabes qué? O sea, bueno, primero es llegar a hacer workshops y platicarles de qué va el autismo, porque empezamos a veces por el hecho de que ni siquiera conocen los temas de la condición. El segundo punto es decirles, piérdele el miedo a este tipo de inclusiones. Y el tercer punto es invierte en este tipo de inclusiones, ¿no? El tema de que le pierdan el miedo porque platicando con managers después de que han hecho los proyectos nos dicen, híjole, es que yo tenía miedo, cuando les dije que sí, que hiciéramos el proyecto y días después yo ya me estaba echando para atrás, o sea, no lo han platicado, ¿no? Dice, porque me entró el miedo de, híjole, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? No estoy preparado. Bueno, obviamente para eso le explicamos que nosotros los preparamos, los capacitamos para que sepan gestionar este tipo de talento, ¿no? Pero sí nos explican mucho el tema de que les daba miedo, ansiedad hacerlo, ¿no? Y una vez derribada esa barrera es el tema de que todo tipo de inclusión requiere una inversión, ¿no? Entonces hay que hacer estas inversiones en las empresas para poder recibir este talento y pues obviamente toda mejora dentro de una compañía pues requiere una inversión, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante hacerlo. Como bien comentas, hay empresas que incluso pueden tener talento ya de este tipo dentro de sus organizaciones y a veces no lo saben. Te platico una experiencia que nos pasó en Costa Rica. Fuimos a dar una charla a una empresa y a raíz de que dimos la plática, las empresas que de hecho estábamos con el grupo directivo se abrió mucho al tema y empezaron a platicar, oye, sí, yo tengo un conocido, un amigo, un familiar, porque precisamente lo que decimos, la prevalencia es muy alta y bueno, hoy día ya ha ido avanzando el tema del diagnóstico, entonces se conoce más, ¿no? Y se empezó a abrir mucho el grupo y empezaron a platicar sobre esto y uno de los directores levanta la mano y les dice, bueno, pues yo les voy a confesar algo. Yo estoy diagnosticado con autismo. y, y yo vi la cara del director general, así con cara de, ¿cómo es posible? O sea, yo no sabía, soy el director general y no estoy enterado de ese tema, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Esta persona ya era una persona de edad más avanzada, recientemente lo habían diagnosticado, no es que tuviera el diagnóstico desde hace mucho tiempo, pero Claro. es una persona que sobre la marcha, sobre su ritmo de vida, tuvo que aprender a manejarse, ¿no? Entonces, digamos que pues es una persona que tú la veías interactuar y pues interactúa de forma tradicional, ¿no? Pero es una persona que estaba dentro del espectro. Entonces, pues sí, sí, sí llega a suceder, ¿no? Claro, sí, por ahí se necesita mucha más información y mucha más educación a nivel escolar, digamos, desde las primeras infancias, no solamente con las personas autistas, digamos, para que se entienda de qué se trata, sino para en general, para las personas con discapacidad, porque ya sabes que cuando no te toca o no estás cercano a una persona con discapacidad, en muchos de los casos, el resto de la comunidad tiene ese miedo que tú mencionaste, tiene ese resquemor, no sabe si hablar, si no hablar, si es una persona ciega, no sabe si ayudarla, si no ayudarla. Eso nos pasa en la sociedad. Por supuesto, dentro de una empresa no es ajeno, es parte de la sociedad. Entonces yo creo que es muy importante que en los primeros niveles de educación realmente no solo se visibilice, sino que también se normalice, como debería ser, ¿no? Vivir en comunidad. Pero cuéntame entonces, hablamos de las empresas, hablamos de los diferentes tipos de puestos laborales, pero ¿cómo es ese proceso de inclusión? ¿Cómo se genera esto? Mira, lo primero que hacemos es un breve diagnóstico, asesoría, para preguntarle a las empresas, oye, ¿qué posiciones hoy tienes vacantes? ¿En qué posiciones tienes alta rotación? ¿En dónde tienes ciertos problemas de productividad? Para que la empresa nos diga, mira, son estas posiciones y estas son las actividades que desarrolla. Porque la idea es cubrir posiciones que hoy día realmente la empresa tiene y no crear posiciones por el tema de lograr una inclusión, ¿no? Sino es un tema de eficiencias y rentabilidad. O sea, hoy que tienes abierto, que tengas que cubrir. Una vez con esa información, analizamos la posición. Estoy escuchando, Mico, ¿quieren que intente cambiar el audio? Probemos, sí, probemos a lo mejor
A lo A mejor ver, se escucha mejor. ¿ahí me alcanzas a escuchar? Creo que sí, probemos y total, si no te avisamos. Ok. Entonces, les estaba comentando, lo que hacemos es primero identificar las posiciones, ¿no? Es decir, qué posiciones tienes hoy libres, qué posiciones tienes hoy vacantes. Nosotros analizamos esas posiciones y les decimos, oye, mira, las posiciones en las que más fácilmente o donde nosotros recomendamos iniciar un proyecto de este tipo son estas, ¿no? Lo que te platicaba, ¿no? O sea, posiciones que tienen que ver con temas administrativos, tecnología, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por naturaleza, lo que decíamos, el autismo les presenta un reto en temas de comunicación, ¿no? Entonces, si les decimos, oye, va a ser gente de ventas que se tiene que estar comunicando todo el día, hablando con muchas personas al día, pues digo, sí lo podemos hacer, pero son las posiciones como más complejas. Entonces, vamos a tender a recomendar las posiciones que van a ser más sencillas para un primer proyecto, ¿no? Es decir, no se trata de complicarle también la vida al cliente, ¿no? Entonces, definimos las posiciones. Una vez definidas las posiciones de número de personas y puestos, nosotros hacemos todo lo que es el reclutamiento y la selección del personal. Y ese personal que es previamente reclutado entra a un proceso de formación con nosotros, en el cual nosotros los terminamos de formar o capacitamos en habilidades sociotécnicas y laborales para que precisamente se puedan desempeñar de mejor forma en el trabajo. Una vez terminado el proceso de formación, ahora sí hacemos, bueno, antes de esto, viene un proceso de formación también para la compañía. Es decir, desde talleres generales para toda la organización hasta talleres muy específicos, por ejemplo, para las áreas de recursos humanos, para sus compañeros, el que va a ser su manager, etcétera. Es decir, el círculo más cercano con el que va a convivir, reciben talleres muy específicos precisamente para quitar esas ansiedades, esos miedos de cómo me voy a manejar, qué hacer. Bueno, pues nosotros te enseñamos cómo hacerlo. Entonces, digamos que establecemos las bases para que pueda haber una comunicación en dos vías, ¿no? O sea, del neurodivergente al neurotípico y del neurotípico al neurodivergente, ¿no? Que es que se puedan comprender que hay una comunicación en dos vías. Una vez que logramos esto, viene ahora sí el proceso de inserción donde nosotros obviamente hacemos una recomendación de las personas que recomendamos para entrar a la empresa de todos los que formamos. Se seleccionan, son contratados por la empresa y después viene un proceso de acompañamiento o coaching que dura todo un año. Es decir, nos reunimos, bueno, es un acompañamiento tanto para la empresa como para las personas que han sido insertadas en la compañía, ¿no? Donde precisamente nos reunimos cada semana, cada 2 semanas o dependiendo de la situación, con la persona con autismo, con los managers, con los compañeros para alinear cualquier posible desviación o tema. De esta forma garantizamos que los procesos sean altamente exitosos, ¿no? Y que las inserciones lleguen a muy buen puerto. Digamos que a muy grandes rasgos, viéndolo desde un avión, ese es el proceso que seguimos, ¿no? Porque cada una de estas etapas que te platicaba tiene muchas actividades, muchos entregables, pero a grandes rasgos es el proceso que seguimos. Claro. Y dime una cosa, ¿y este proceso ustedes lo hacen en empresas específicas de algún tema o esto está abierto a cualquier tipo de empresa, sea una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa familiar? Estamos Digamos. abiertos a cualquier tipo de compañía. Hoy día, digo, es una realidad que la mayoría de nuestros clientes son empresas generalmente transnacionales, porque tienen, digamos que son las áreas, son las organizaciones que tienen más avanzadas sus áreas de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Entonces es un poco más fácil entablar este tipo de comunicaciones, entendimiento. También tienen mayores presupuestos para poder abordar este tipo de proyectos, ¿no? Pero la realidad es que se puede trabajar en cualquier empresa. Lo más importante es que existe el interés y la voluntad de hacer que estos proyectos caminen, ¿no? Ese yo creo que es la condicionante principal. Claro. Y entonces ustedes trabajan, me dijiste que esto era una empresa danesa, si no entendí mal, y tú estás en México. ¿Cuál es el alcance de ustedes? ¿Dónde trabajan o a qué países llegan?
Mira, nacimos en Dinamarca, pero la empresa hoy día tiene su matriz en España, en Barcelona en específico, y hemos hecho ya proyectos en 25 países. Tenemos una fuerte presencia en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Australia, y bueno, estamos en varios países, entre ellos México. Precisamente yo dirijo todo lo que es la parte de México y Centroamérica. Y bueno, estamos también en la India, y pues bueno, realmente hoy tenemos alcance de poder trabajar los proyectos a nivel mundial, ¿no? Como te comentaba, hemos hecho proyectos en 25 países. Esto lo hemos logrado en 19 años de trayectoria. Porque somos una empresa social, porque todo el dinero que generamos, que ingresamos a la compañía por los servicios que damos, lo reinvertimos en la empresa para poder llegar a más países. Ese es realmente porque nuestro objetivo como empresa social es darle más trabajo a gente dentro del espectro del autismo. Entonces, reinvertimos el 100% del capital y es que hemos podido llegar a más de un país por año, ¿no? Hoy día los proyectos pues realmente tienen alcance mundial. De hecho, hicimos un proyecto en Polonia, y nadie en el equipo de especialistas a nivel global hablaba polaco. Pero a través de la tecnología y varias cosas, es que hemos podido tener este alcance, ¿no? Claro. Y habías mencionado un poco, así rápidamente, los puestos o los espacios laborales en los que las personas del colectivo autista son más fuertes, ¿no? O cuáles son sus habilidades más fuertes. Como dijimos al principio, es cierto que es como un amplio espectro y yo coincido contigo, por lo menos es lo que he escuchado, que lo que tiene que ver con el trato del cliente, digamos, ¿no? De la relación con otras personas, ahí hay como mayores desafíos. Pero, ¿cuáles serían como los principales puestos laborales en donde una persona diagnosticada con autismo es especialista, digamos, o se desarrolla de la mejor manera? Pues lo que son los software testers, es decir, encontrar desviaciones a un parámetro es donde mejor trabajan. Encontrar, por ejemplo, precisamente, bueno, temas de clasificaciones. Este tipo de actividades en TI son muy solicitados, porque generalmente las actividades de TI de programación requieren una alta concentración, ver dónde hay los detalles, dónde te equivocaste en el código, ¿no? Y que por eso la aplicación no está funcionando. Por ejemplo, en un banco en España, trabajan precisamente en todo lo que tiene que ver con la aplicación móvil del banco y están haciendo continuamente testing del aplicativo para ver que no existan fallas, ¿no? Entonces, lo que es el área, en resumen, yo te diría, el área de TI es de las más, bueno, es la principal, y después todo lo que es el área bancaria financiera es como el segundo sector más fuerte que tenemos. Aunque hoy día te podría decir que, por ejemplo, un caso de éxito importante que tenemos es un museo en Barcelona que se llama Casa Batlló, que es un museo, bueno, es una casa que edificó Gaudí, hoy día es un museo, y ahí hay 65 personas neurodivergentes trabajando, de las cuales 45 están dentro del espectro del autismo. Y curiosamente, las actividades que hacen son atención a público, ¿no? Y tú me dices, oye, pero pues ¿cómo me dijiste que ahí es donde más se les complica? Bueno, a ver, en donde son mejores es el área de TI, back office, etcétera, ¿no? Y es nuestro sector principal. De hecho, Torquil que es nuestro fundador, que es danés, era director de una empresa de TI en Dinamarca, y fue por eso que él se dio cuenta decía, oye, pues es que él tiene un hijo dentro del espectro, y dice, oye, pues las habilidades que tiene mi hijo, curiosamente, son muchas de las habilidades que yo necesito para la gente en los equipos, ¿no? Y bueno, de ahí viene un poco la historia de cómo surgimos. Pero bueno, hoy día, como les platicaba, hemos ido avanzando, ¿no? Si hace 10 años te hubieran dicho, oye, gente con autismo para atención a público, te hubieran dicho, pues es imposible, te hubieran dicho, es imposible. O sea, es de donde más les cuesta, es de donde tienen la mayor problemática, y los vas a poner a trabajar ahí. Bueno, una realidad es que también la gente con autismo no toda quiere trabajar en TI. No, o sea, no todos quieren estar en finanzas o en tecnologías de información. Muchos dicen, pues es que a mí sí me gusta esto, ¿no? Entonces, en este museo hicimos un programa muy especial, que obviamente
tomó mucho más tiempo que lo que generalmente hacemos para las empresas en un proyecto común. Pero hoy día, a través de este proceso de formación y demás, logramos formar a las personas para que pudieran realizar este tipo de actividades. Y si vas al museo, hay chicos dando informes, están entregando audioguías, están en la tienda de souvenirs cobrando y vendiendo, están tomando fotografías, hacen actividades de atención al público. Y ha sido un éxito. Entonces, a lo que voy es, pues bueno, realmente, ¿qué tipo de posiciones pueden agarrar? Mira, hoy día te podría decir que pues ya abrimos el abanico muchísimo y tenemos ese caso de éxito y lo logramos, pero es cierto que es de los proyectos que más trabajo le hemos tenido que meter para poderlo lograr, y tampoco se trata de complicarle la vida a las empresas, por eso les decimos, bueno, veamos cuáles son en las que primero inicialmente podemos hacer los proyectos de manera más sencilla, ¿no? Entonces, no se cierra el tema de, oye, específicas posiciones, pues bueno, donde específicamente suelen ser mejores es en la industria de TI y sector bancario financiero por temas de back office, pero realmente pueden abordar cualquier posición si se les da la preparación que requieren. Claro. Y dime una cosa, Rubén, me hablaste de que los principales clientes de ustedes son más que nada empresas multinacionales y tal. ¿Han logrado llegar a las administraciones públicas? ¿Han hecho alguna vez alguna experiencia que tenga que ver con el sector público? Se tiene una experiencia con una parte del gobierno de España, pero esos son como los acercamientos más profundos que hemos tenido al sector público. Realmente el 98% de nuestra actividad hoy día es empresa privada. Pero Claro. bueno, queremos crecer, la verdad es que sería un gran tema. Ahorita que hablas de sector público, vale la pena que les platique un estudio que se hizo en Australia. Ahí el gobierno generó un documento que decía que por cada dólar que ellos invierten como gobierno en dar formación y trabajo a las personas con autismo, les estaba retornando en $2.2. O sea, también ahí hay un tema de eficiencias, ¿no? Y tiene una lógica que es, yo como gobierno, cuando la gente con autismo crece, llega y me pide una pensión, porque no les dan trabajo, etcétera, ¿no? Entonces se pensionan, y eso a mí como gobierno me cuesta dinero, porque pues tengo que pagar. Pero si invertimos en su formación y entran a trabajar, automáticamente se vuelven en personas que producen y me tienen que pagar impuestos. Entonces, ellos han visto que les conviene este modelo. Dicen, oye, en vez de tener que estar pagando pensiones, mejor pago proyectos productivos y formativos para que las personas con autismo puedan trabajar y me tengan que pagar impuestos a mí. Y hoy día el dato que tienen es que por cada dólar invertido les retornan $2.2 en impuestos. Claro. Entonces, Sí, bueno, sí, ni un hablar. sí. Ni hablar, que además del retorno que puedan tener las administraciones públicas, pues se cumple la función de los gobiernos, que es el bienestar social, en definitiva. Así que excelente. Ojalá eso pueda viralizarse y difundirse entre bueno, los estados y que apuesten por ello. Pero creo yo positivamente que de a poco se ha ido evolucionando, no es el mismo mundo hoy que hace 15 años atrás, para no irnos tan lejos. Y pues todo esto que hablábamos al principio, hoy estamos hablando ya de neurodivergencia, cuando hace unos años atrás se hablaba de que la persona con autismo era una persona con discapacidad. Así que va a evolucionar como mucho más rápido de lo que uno se imagina, ¿no? En buena hora. Pero de todas maneras, cuéntame cuáles son los desafíos con los que se encuentran las empresas al contratar, al elegir, digamos, contratar y al contratar vuestros servicios para incluir a estas personas. Los desafíos que se topan mucho las compañías cuando ya deciden o tienen la intención de hacer este tipo de proyectos, a veces uno es la estructura interna que tienen, porque a veces no tienen las áreas
de diversidad generadas o no se han capacitado en estos temas. Y después el otro tema fuerte que tienen es la cuestión de los presupuestos, ¿no? Muchas empresas de repente han dicho, oigan, sí hagan un comité de diversidad, equidad e inclusión, pero no les dan presupuestos, ¿no? O sea, y te lo digo porque he podido platicar con muchos de ellos, dicen, pues sí estamos aquí varios integrantes, pero no tenemos capital para accionar. Bueno, de esa forma es complicado, todo requiere de una inversión, ¿no? En empresas para poder caminar. Y a veces sensibilizar a las áreas que designan este tipo de presupuestos es complicado, ¿no? De repente tienes a ciertas áreas interesadas que están afines al tema, pero no les dan el capital para poder mover este tipo de proyectos, ¿no? Pero primeramente el tema del desconocimiento, lo que te decía, segundo el miedo y tres el tema de los presupuestos. Esas son como las tres barreras más fuertes que las empresas se topan. Ya una vez que la empresa dice, sí, lo quiero hacer, tengo los presupuestos, tengo la gente, tengo la voluntad, la realidad es que pues, ya simplemente es trabajar en que las cosas se den, ¿no? Ya todo fluye de forma natural. Claro, volvemos a lo mismo de la información y la educación. No nos olvidemos que las empresas son personas, digamos, y las personas que no tienen una cercanía o no han tenido un caso cercano, una persona, un familiar, un amigo, o hayan trabajado en otra empresa con personas del espectro autista, no consideran los beneficios, digamos, que van a obtener. No se trata solamente de una cuestión netamente económica, sino como dijiste tú del proyecto que me acabas de decir de Australia, es que si ahondas y vas un poco más al fondo, terminas encontrando beneficios que ni te imaginabas. Estoy segura de ello, pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Falta mucha más información, mucha más difusión y educación en todas estas cuestiones, ¿no? Para que las empresas de una buena vez por todas, no solamente en este caso que lo de ustedes es específicamente del tema del autismo, en general de las personas con discapacidad pasa lo mismo, digamos. Las empresas todavía no, en general, no se han dado cuenta que realmente, a pesar de que al principio lleven adelante un proceso, como tú lo estás mencionando, un proceso que tal vez es largo, que tal vez lleva un año o tal vez más, luego de ese periodo el beneficio es real, es concreto y es medible. Pero tienen que tomar la decisión y como dices tú, el presupuesto no está asignado pues porque del otro lado el que toma la decisión no la ha tomado o no la considera importante. Y sabes qué, Adriana, ahí hay un reto bien importante que se ve en temas de ESG y sostenibilidad. Tristemente, las empresas se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a medir las cosas por mes, bimestre, trimestre, ¿no? El Q, ¿no? Entonces, lo que invierto tiene que ser rentable en muy corto plazo, en el Q necesito ver resultados. Y si en el Q no lo veo, pues entonces no funciona. Esa es una visión que tenemos que empezar a cambiar como empresarios. Tenemos que entender que hay cosas que tienen que madurar, como en la naturaleza. O sea, si siembras una semilla y no al Q, ya está dando frutos la semillita. O sea, hay que sembrar cosas y va a pasar un tiempo en lo que se madura y vendrá la rentabilidad, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que cambiar en la mentalidad, no empezar a medir todo, o sea, procurar no medir todo en plazos tan cortos, porque esos plazos cortos nos cortan. Ese es el tema, ¿no? Esos plazos tan cortos nos cortan el poder lograr cambios bien importantes a nivel sociedad, a nivel ecología, ¿no? Entonces, claro. Ese es otro reto importante, ¿no? Explicarle que las empresas entiendan este tema. Mira, ¿sabes qué, Rubén? Eso se llama una barrera. Eso es la clásica barrera mental que suele existir en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? No es solamente el mundo empresario. Y como dices tú, la medición tiene que ser como inversión de futuro. No tiene que ser una inversión a corto plazo, para una rentabilidad de corto plazo. Tiene que ser una inversión de futuro en estas proyecciones que se hacen en las empresas
a mayor plazo. Ahí es donde tiene que estar el capital invertido para este tipo de cuestiones. Y otra cosa te voy a agregar, el empleado que tiene alguna discapacidad o el empleado, supongo yo, no tengo tanto conocimiento de las personas que tienen autismo, pero intuyo que debe ser igual que con las personas con discapacidad, son personas fieles a sus lugares que empiezan a tomar y a optar como lugares de pertenencia. Entonces son empleados responsables y son empleados fieles. No son empleados que están especulando qué empresa les da más o menos. Y eso no sé si las empresas lo ven, o por lo menos la mayoría de las empresas. Que hoy en día, no sé cómo será en México, pero yo que vivo en Argentina, y especialmente en el mundo del IT, acá en Argentina hay una rotación impresionante. O sea, están las empresas atrás del talento. No estás buscando trabajo si estás en el mundo del IT, te están buscando a ti. Y eso hace que haya en la juventud, que son los que la mayoría tienen este tipo de trabajo, haya una cierta soberbia, ¿no? De que me necesitan, de que yo soy. Entonces, creo yo que en este caso debe ser diferente y seguramente que hay una fidelidad de ese empleado para esa empresa que le dio su puesto de trabajo, ¿no? Sí, completamente. Es muy cierto lo que comentas. De hecho, platicarles, SAP, SAP, el ERP que conocemos, es nuestro cliente más grande a nivel mundial. Con ellos hemos hecho más de 200 inclusiones en 10 países y precisamente un dato que tienen es que la población que hemos insertado les rota menos de 1% anual. O sea, no les rota, o sea, para temas de IT no les rota. Entonces, ahí hay un gran beneficio que ellos sí han encontrado en este tipo de programas, ¿no? Porque efectivamente en México también pasa lo mismo. Las personas dentro del área de IT rotan muchísimo. Hay un hunting muy fuerte por el talento y aquí hay un nicho de talento que las empresas de IT no han explotado, ¿no? Y les quitaría muchos dolores de cabeza, sinceramente. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, y cuéntame ya para ir finalizando, aunque hay algunos comentarios acá, bueno, te están saludando de distintos lugares, de México, de Colombia, de Costa Rica, bueno, de distintos lugares. Y como dice acá Monse, bueno, el famoso ROI que lastimosamente casi siempre es económico y se olvida del ROI emocional y personal, pero claramente es así. Pero bueno, para ir finalizando, a mí me gustaría que me cuentes, estuviste hablando de algunos casos de éxito, de algunas experiencias que has tenido, ¿no? Pero cuéntame así como las top experiencias o proyectos que realizaron y donde tuvieron, digamos, una buena acogida, lo que más, digamos, te llama a ti la atención o tus preferidos, por decirlo alguna cosa, para compartirlos aquí con la audiencia y para un poco graficar esto de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pues mira, creo que ya los he mencionado, ¿no? Nuestros mayores casos de éxito son SAP, una gran empresa a nivel mundial, y la cantidad de personas que se han incluido, incluso el eslogan que ellos tienen, ¿no? De Autism at Work. O sea, es un eslogan que ellos manejan. Ese es, yo creo, uno de los casos de éxito más fuerte, y el otro, el que les mencioné de Casa Batlló, ¿no? No solo porque es un proceso de inclusión en un área donde hace años hubieran dicho eso es imposible, ¿no? Hoy día es un hecho que se puede lograr eso. Y bueno, el tema de que sea además en un museo, de hecho decimos que debimos de haber aplicado al récord, ¿no? Porque ninguna empresa ha puesto a trabajar tanta gente autista en un mismo lugar y menos en un museo, ¿no? Entonces, esos serían los dos casos de éxito más importantes en nuestro haber. Sí, la verdad que es increíble. Pero bueno, es que para el caso, Rubén, somos todos seres humanos, somos todos iguales. Lo que hay que entender es la diversidad. Lo que hay que entender es que todas las personas tenemos inquietudes, necesidades, aptitudes diferentes. Entonces, todo esto, como hablábamos hace unos cuantos años atrás, no se estudiaba, mejor dicho, no se analizaba, ¿no? En el momento en que las personas empezaron a darse cuenta y a aprender y se evolucionó, ¿no? Con tantas otras cuestiones de la sociedad de hoy, pues ahí es que se han puesto a prestar atención. Y fíjate tú que me estás diciendo que parte del fundador, parte de haber tenido un niño, un hijo, creo que dijiste era un varoncito, con autismo. De lo contrario, tal vez especialista no existiría hoy en día. O sea que eso es parte de la evolución que estamos viviendo
y en buena hora que así sea, y creo que todavía falta mucho para aprender, pero es una realidad. Hay una clara transformación de la sociedad hoy en día y esa sociedad de la que hablamos son clientes y esos clientes finalmente, volvemos a la parte económica, son el retorno de las empresas. Es decir, que de una u otra manera vamos a llegar para este lado. Así que, bueno, yo agradecerte infinitamente que hoy hayas estado acá. No sé si quieres hacer alguna reflexión final, alguna recomendación a la gente que nos está escuchando, si quieres mencionar de nuevo dónde los encuentran. Sí, bueno, simplemente que nos ayuden con este proceso de inclusión en las empresas, platicando un poco lo que hicimos, hablando de esto a las compañías para que puedan contactarnos y podamos tener un camino un poco menos inclinado. Nos pueden encontrar en www.specialistern.com y bueno, ahí podrán encontrar la información de los diversos países en los que trabajamos. Muy bien, bueno, acá estoy viendo que si alguien, bueno, no, Cristina Mozas desde Logroño, que te felicite por la charla, que es magnífica y que, bueno, te da su enhorabuena. Y sí, bueno, más que nada eso, nosotros después vamos a compartir las redes de ustedes, están igual en toda la comunicación que hemos enviado. Y bueno, acá también Claudia Sánchez, Accesibilidad Mercosur, te dice, bueno, excelente, hay una serie de mensajes de este estilo. Y bueno, pues sin más, saludarte Rubén y por supuesto seguiremos difundiendo y seguiremos con estos temas desde Expo Más Accesible. Ahora se viene la Expo Más Accesible que es el 18 y el 19 de mayo, así que pues bueno, ahí nos seguiremos viendo y agradecerte nuevamente a ti y a toda la gente de Especialistel por haber estado hoy, por haber tenido este tiempo. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy presentes, desde Costa Rica, de Argentina, de todos lados. Y hasta la próxima será, los próximos e-talks, que ya será el mes que viene. Gracias, ha sido un placer. Bueno, hasta luego, chao a todos.